Hola, muy buenas tardes. Vamos a compartir nuestra oración acercándonos juntos a la palabra de Dios. Hoy leemos un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, que es continuación, si bien se saltea una parte, es continuación del que leíamos ayer. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. El amor al prójimo está sin duda entre los mandamientos que el pueblo de Israel conoce muy bien, y está así expresado en la palabra de Dios. Lo que no está dicho de ese modo es lo que Jesús agrega después: el odio a los enemigos, o en todo caso el no amor, o al menos no tan fuerte, a los que no son amigos, no necesariamente enemigos, así como lo interpretaban algunas autoridades religiosas y así como se había venido transmitiendo: amar al prójimo y odiar al enemigo. Sin duda ese amor al prójimo excluye a los paganos. En algunas expresiones de la Biblia se deja espacio en todo caso para incorporar a los extranjeros, pero que viven junto al pueblo de Israel o con el pueblo de Israel. Y este es lo que trae a veces algunos problemas. Lo hemos visto ya en algún pasaje del Evangelio, la dificultad de identificar dónde está el límite, quién es el prójimo, hasta dónde llega la necesidad de amar. Hay una realidad que es natural. Nosotros amamos a los que tenemos más cerca, amamos espontáneamente a los familiares, a los amigos. Lo difícil es, a partir de ese punto, que no es malo en sí mismo, es una actitud buena, a partir de ese punto reconocer que esto no hace ninguna diferencia a la luz del Evangelio con las otras personas. Un poco es lo que Jesús está expresando. Los publicanos, los paganos también tienen esta experiencia de amor a los que les son más cercanos. ¿Dónde está el mérito? En el amor al enemigo, y acá Jesús lo destaca un poquito más. La expresión de los perseguidores, los que son enemigos, incluyendo aquellos que deben ser objeto de nuestro amor, es algo específicamente del Evangelio, algo propio, algo que identifica con Jesús. Es como una credencial que ninguna otra persona puede presentar si no es un discípulo de Jesús: amar al enemigo y rogar por los que persiguen, por los que hacen mal. Una experiencia que tiene, uno diría, su raíz precisamente en la actitud o en el modo de ser de Dios, que San Pablo en la carta a los Romanos lo expresa muy bien. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios no nos ama porque seamos cercanos, porque seamos buenos, no nos eligió, no nos redimió por nuestras virtudes, sino precisamente nos redimió cuando lo necesitábamos. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que nos hace diferentes a los demás. Esto es lo que nos hace, Jesús lo dice así, hijos del Padre, realmente hijos del Padre, porque es curioso que la búsqueda de la perfección estaba ya propuesta también en el Antiguo Testamento. Incluso en uno de los primeros libros, en el libro del Levítico, leemos: sean santos porque yo soy santo. Así se dirige Dios a su pueblo. En este caso Jesús habla de la perfección, pero no es simplemente porque
Dios es santo, sino porque es Padre. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Y es interesante también que cuando Lucas nos transmite estas enseñanzas de Jesús, en vez de hablar de la perfección o de la santidad, casi como si fuera un sinónimo, habla de la misericordia. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso, como el Padre del cielo es misericordioso. ¿Cuál es la gran diferencia también, no solo de expresiones o de modos de decir, el propósito que Dios tiene de nuestra actitud frente a las demás personas, amigos o no amigos, cercanos o no cercanos? El gran abismo, la gran diferencia que pone el Evangelio es que aquello que era una propuesta, un deseo, hoy en labios de Jesús es ya prácticamente una promesa. Cuando Jesús nos pide alguna actitud en la vida, sabemos que es porque sabe que podemos alcanzarla, que podemos vivir así. En todo caso, nuestra capacidad de amar al enemigo, de rogar por el que nos persigue, y cada uno de nosotros puede profundizar hasta donde quiera en estas expresiones. ¿Quiénes son los que nos persiguen? ¿Quiénes son los que nos hacen mal? ¿Quién es el que a mí me considera un enemigo? Esta capacidad es algo que nos ha sido dado el día de nuestro bautismo. No es un esfuerzo de nuestra parte hacernos parecidos al Padre, sino que fuimos hechos hijos. Este camino de la Cuaresma nos conduce a la renovación del bautismo en la vigilia pascual, que es la renovación del momento en el cual Dios nos transmite su modo de ser, su estilo, su espíritu, que nos hace capaces de vivir el estilo de Jesús, el estilo que Él nos está proponiendo en su palabra, en su evangelio, en sus gestos. Podemos pedir este regalo, seguramente todos necesitamos, si no es que tenemos enemigos concretos o personas que nos consideran enemigos, todos necesitamos seguramente crecer en esta capacidad de amar con el corazón de Dios a todos, que no es el amor afectivo que sentimos espontáneamente por las personas que tenemos más cerca, que nos quieren, que nos tratan bien y a quienes tratamos bien, siendo esto tan bueno como es, porque Dios nos lo regaló. Pedir esta otra gracia de que el amor, que es más una decisión que un sentimiento, el amor que es más actitudes concretas por el bien de los demás, que lo que espontáneamente el corazón nos pide, decisiones que tomamos en función de vivir cada vez más como es Jesús. Esto tenemos que pedir como un regalo que Dios nos hizo en el bautismo, que constantemente tenemos que renovar. Es como volver a pedir su espíritu, así como pedimos que nos cuide la fe y nos haga crecer en la fe, pedir que nos haga crecer también en la esperanza, que nos haga crecer también en la caridad, en ese amor único de Dios, ese amor que transforma nuestros amores y los hace más fuertes. Que el Señor los acompañe en esta tarde, en este fin de semana, y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.